El Señor nos permite en el día de hoy continuar esta serie de estudio bíblico que lo que persigue es enriquecer el conocimiento espiritual sobre la vida cristiana. Nuestra intención no es establecer un camino para vivir la vida cristiana, sino tratar de desmenuzar a la luz de la palabra lo que la Biblia dice sobre la vida cristiana. Creo que si usted es cristiano y si yo soy cristiano, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las características que yo como cristiano debo tener? O ¿cuáles son las características que el que creó la vida cristiana dice que debe tener todo el que es cristiano? El ser cristiano, tener la vida cristiana, va más allá de una confesión o un reconocimiento. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Yo soy cristiano? Sí. Va más allá de ese reconocimiento y se va a centrar en usted identificar qué dijo el creador de la vida cristiana sobre las características de la vida cristiana, cómo se recibe la vida cristiana, cómo se vive, y usted tratar de ver si usted tiene todas esas características. Por eso lo que estamos tratando en esta serie de estudios bíblicos es verificar, ahondar, no llegar a la conclusión final, sino aportar conocimiento a nuestra relación con el Señor. Estaré leyendo el libro de Romanos, capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Creo que ese verso es clave también en nuestra relación con Dios para entender todo lo que el apóstol Pablo ha venido transmitiendo. Repito, Romanos capítulo 7, verso 24. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Permítame repetir ese verso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pueden sentarse. Creo que el apóstol Pablo trata de transmitir una verdad que también es fundamental en nuestra vida cristiana. Y si usted ha seguido el hilo de estos estudios, y si usted ha estado conectado a lo que hemos estado tratando de intentar entender, lo que Pablo ha comunicado en los primeros ocho capítulos de Romanos, creo que esta frase o estos versos de Romanos 7, 24 deben llamar tu atención y deben llamar mi atención. Y a modo de reflexión y que sirva también de repaso, vimos que los primeros 8 capítulos de Romanos se dividen en 2 sesiones. Los primeros 8 capítulos de Romanos se dividen en 2 sesiones. Vimos que en la primera sesión el apóstol trata de mostrarnos que usted ha cometido pecado. El apóstol trata de decirnos que hay muchas cosas que usted ha hecho y que yo he hecho que van en contra del carácter santo de Dios. Y en la medida que lo que yo he hecho va en contra del carácter santo de Dios, Pablo dice, a eso se le llama pecado. Y Pablo dice que al momento de la conversión, yo vine a Cristo por muchas cosas que yo hacía, que al leer la Biblia o al escuchar una prédica, se me dijo, tal cosa es pecado, tal cosa está mal. Y yo vine al altar por lo que yo hacía. Entregué mi vida a Cristo. Y Pablo sigue el hilo de la conversación y dice, después que vine al evangelio por mis pecados, Pablo dice, tú te diste cuenta que en ti hay algo que está mal, llamado pecado singular. Y Pablo dice, tú llegaste por lo que hiciste, ahora te diste cuenta que lo que tú eres es más grave que tú. Y tú entonces ahora necesitas tratar contigo. Y Pablo dice, en la sangre de Cristo Jesús, mis pecados, mis acciones, mis hechos concretos fueron limpiados. Luego con la cruz de Cristo, yo tengo que verme y tratar de enfrentarme a la cruz para yo morir a esa inclinación. Y Pablo dice, si yo me enfoco en la sangre, seré limpio de mi pecado, pero si desprecio la cruz,
el pecado va a volver a salir. Es como que la sangre limpia y la cruz impide de que se vuelva a ensuciar. Y Pablo concluye Romanos 6, porque este es Romanos 7, el inicio de esta segunda parte de esta serie de estudio. Y Pablo comienza diciendo en Romanos 6, ahora tú estás en Cristo Jesús. Y Pablo dice, a ti no solo se te quitaron los pecados, a ti no solo se te trató con tu inclinación, con tu naturaleza, sino que tú estás en otra identidad. Y Pablo habla en Cristo y Pablo habla en Adán. Pablo dice, todos los que están en Adán están muertos en sus delitos y pecados. Todos los que están en Cristo Jesús están vivificados. Y a través del bautismo, de la regeneración, del arrepentimiento, Pablo dice, ya ha sido resuelto lo que yo hice y lo que yo soy. Luego Pablo cae en el capítulo 7 de Romanos y como que le da para atrás y Pablo dice, miserable de mí. Es como si Pablo dijera, ya yo he sido perdonado, ya yo estoy con Cristo, no estoy en Adán, ya yo estoy crucificado con Él, pero Pablo se da cuenta que Él es miserable. ¿Cuál es el concepto que Pablo quiere transmitir? Después de abordar la sangre, después de abordar la cruz, después de abordar los pecados, después de abordar el pecado, Pablo introduce ahora un nuevo elemento y Pablo dice, aunque la cruz está tratando con mi pecado, la sangre está tratando con mis pecados, hay otra realidad a la que yo debo escalar. Y Pablo aquí habla entonces, hay algo llamado ley. Y es la ocasión o el estudio de esta noche. Se titula Miserable de mí, la ley que nos caracteriza a todos. Y Pablo dice, el hecho de que yo haya recibido perdón, el hecho de que yo haya sido redimido, el hecho de que yo esté en Cristo Jesús, Pablo dice, ahora no es suficiente. Es verdad que hemos apreciado el perdón del Señor. Y Pablo comienza Romanos 7, yo quisiera leer algunos versos para que usted pudiera entender a Pablo o intentemos entender a Pablo. Hay quienes dicen que Pablo escribió Romanos 7 en un momento donde él era carnal, en un momento donde él estaba débil, pero yo no comparto ese punto de vista porque no hay pasaje bíblico para yo decir que Pablo en un tiempo fue carnal. Ellos hacen alusión de esa conclusión por lo que él plantea en Romanos 7. Pero lo que él plantea en Romanos 7 es el hilo de lo que es la vida cristiana. Después de usted, repito, haber recibido perdón, después de usted estar crucificado en Cristo Jesús, usted se da cuenta que en mis miembros, en este cuerpo, hay una ley. Y esta ley te va a gobernar y esa ley me va a gobernar. Y a la conclusión final a la que tenemos que llegar es, miserable de mí. Y Pablo continúa esta plática con los romanos. En el versículo 1 de Romanos 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Fíjese cómo Pablo aquí introduce el término ley y sigue, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo una ley. Y la ley me dice, en mí está el mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo concluye diciendo, miserable de mí. Cuando Pablo plantea la disputa entre el querer hacerlo de Dios y la limitante de hacerlo de Dios, el querer hacerlo espiritual y la debilidad de la carne, él concluye diciendo, miserable de mí. Y esta experiencia debe caracterizar a todos los cristianos. Todos tenemos que llegar a la conclusión a la que Pablo llegó, porque si no llegamos a esa conclusión, la verdadera vida cristiana o la vida cristiana normal o la característica que Dios ha establecido en su palabra no va a ser real en tu vida, ni tampoco va a ser real en mi vida. Y Pablo con esta frase o con este capítulo 7 nos dice que en el hombre hay una inhabilidad total de obedecer a Dios. Dios sabe que tú no puedes obedecer. Dios sabe que tú no puedes cumplir sus mandamientos, pero Dios te da los mandamientos. Si Dios sabe que tú no vas a cumplir los mandamientos, la pregunta es, ¿para qué Dios te da los mandamientos? ¿Para qué a mí el Estado Dominicano me va a decir, en el 2030 quiero que dé a luz un niño, cuando yo soy un hombre? Es imposible yo obedecer algo que está fuera de mi capacidad. Si Dios sabe que yo no tengo la capacidad de obedecer la ley, la pregunta es, ¿por qué Dios me da la ley? Ahí Pablo dice entonces que la ley tiene un fin. ¿Cuál es? Evidenciar ante el hombre que va a guardar la ley la incapacidad de guardarla. Y Pablo dice, ya a ti se te reveló la sangre, ya a ti se te reveló la cruz, ya a ti se te reveló el perdón de los pecados, se te reveló la liberación del pecado. Ahora tú tienes que entrar en conciencia de esa realidad. Hasta que no entendamos que somos incompetentes, hasta que no reconozcamos que no podemos orar, que no podemos cumplir las exigencias bíblicas, no vamos a dar apertura a lo que Dios quiera hacer en medio nuestro. Por eso Pablo dice, la ley del pecado viene a mostrarnos la inutilidad de nuestro ser en obedecer la ley. Podemos concluir, sin temor a equivocarnos y sin ofender el dictamen divino, que la ley Dios se la dio al hombre para que la transgreda. ¿Para qué? ¿Porque Dios quería que el hombre peque? No, porque Dios quería que el hombre se convenza que no puede obedecer el dicho de Dios. El hombre, al intentar obedecer de manera estricta lo que Dios pide, va a reconocer su incompetencia, para que cuando Cristo venga como la solución al cumplimiento, el hombre pueda abrazar esa realidad y esa verdad. Pablo dice, ahora yo necesito tener un encuentro conmigo mismo. Yo necesito conocer mi inmundicia. Yo necesito conocer mi pecado. Yo necesito conocer mis fallas, no para sentirme miserable o pecador, sino para yo reconocer mi dependencia del Dios que salva. Cuando yo quito todos mis esfuerzos para no pecar, cuando yo quito mis esfuerzos por leer la Biblia, cuando yo quito mis esfuerzos por orar, por ayunar o por cumplir lo que aquí está escrito, se le da apertura al corazón a que Dios lo pueda hacer a través de nosotros. Por eso, en la ocasión anterior, vimos que el evangelio es una sustitución. Dios viene a quitarte a ti, a quitarte a ti, a quitarme a mí, para que lo de Dios pueda tener la eficacia en mi corazón. En la ley, entonces, viene a manifestar el pecado, no a ser la causa del pecado. Como Pablo dice, si la ley no dijera que matar es pecado, si yo mato, no sé que no es que es pecado, si la ley no lo dijera. Pero si la ley dice que matar es pecado, al yo matar, el pecado se manifiesta. Cuando Pablo dice que el pecado se manifiesta en la concesión mental, mi mente, al hacer lo opuesto a lo que Dios dice, identifica el pecado. Pero no es que Pablo está diciendo que la ley es mala, ni lo que era para obediencia se convierte en desobediencia, sino que la ley va a revelar mi verdadera naturaleza. Y Pablo comienza su introducción en este nuevo concepto demostrándole a los romanos que ellos deben ahora sentirse miserables, que ellos deben sentirse pecador. ¿Sabe cuál es una de las mayores estrategias del enemigo?
hacernos creer que podemos cumplir la Biblia, hacernos creer que podemos ser cristianos a nuestra manera. Por eso cada vez que el enemigo te muestra la debilidad, cada vez que la carne te muestra la debilidad, usted debe apropiarse y entender que es verdad que no tengo la fuerza para hacerlo, pero en Dios hay capacidad. ¿Cómo puedo yo pagar un préstamo de 30,000 pesos mensual si ni siquiera puedo pagar uno de 1,000 pesos? Es imposible yo pagar ese préstamo. Y sería injusto que el Estado Dominicano me ponga un préstamo mensual, por citar un ejemplo, de 30,000 pesos cuando no puedo pagar ni 1,000. De manera singular, Dios comienza a obrar en nuestros corazones para que abramos los ojos. Repito, lo malo no está en la ley, lo malo está en nosotros, en la incapacidad de cumplir la ley, pero se nos debe revelar Romanos 7. Esa experiencia de Pablo tú la debes tener, esa experiencia de Pablo yo la debo tener. Quien no se siente miserable no puede apropiarse de la verdad del evangelio. Hasta que tú no tocas fondo intentando ser santo, tú no vas a poder apreciar todo lo que Dios tiene para que la iglesia pueda ser santa. En la medida que intenta cumplir el evangelio, tú vas a añadir más suciedad al evangelio. Por eso Dios no quiere nada con nuestra naturaleza pecaminosa. Dios no quiere nada con nuestras intenciones, por más buenas que sean. Hay gente que pueden entender que la parte buena Dios la va a tomar, pero del viejo hombre Dios no quiere absolutamente nada. Tu mente pecadora a Dios no le agrada, pero tu mente profesional tampoco a Dios le agrada. Por eso hay gente que pueden ser muchos, tener muchos pecados en su corazón, y otros pueden tener muchos títulos profesionales. Muchas veces pensamos que el que está arrabarizado en el pecado es más pecador que aquel que tiene una vida moralmente aceptada. Pero delante de Dios todos estamos descalificados. Dios no quiere que tú ayudes en nada en la salvación, porque cualquier ayuda que tú le hagas a Dios es una desayuda. Cualquier cosa que tú hagas para tu bien es un error. Preguntémosles a Saúl. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Saúl que mate todo, él lo que se veía bien para él lo escogió y lo trajo al lugar del sacrificio. Y lo que él veía bien se convirtió en la razón de su sustitución. Tengamos mucho cuidado, porque es posible que yo, sin darme cuenta, pueda hacer una selección de cosas del mundo e intentar traerla aquí a la iglesia. Y lo que yo intento traer del mundo a la iglesia se va a convertir en la razón de mi destrucción, en la razón de mi perdición. Repito, la única sentencia de Dios para el viejo hombre es la muerte. La única sentencia de Dios para tu mente es la muerte, para tu corazón es la muerte, para tu sentimiento es la muerte, y tenemos que pasar por ese filtro para que la vida de Dios esté en nuestro corazón. Ahora, Dios sabe quién soy, pero nuestro peor fracaso es no entender nuestra postura de acuerdo a cómo Dios nos ve. Por eso Pablo llega a la conclusión y dice: en mí no hay nada, absolutamente nada. Y dice: yo no conocía el pecado por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. En la medida que yo conecto mi mente al pensamiento de Dios, puedo saber lo que Dios piensa de mí, y partiendo de lo que Dios piensa de mí, entender la urgencia del proceso de Dios. Supongamos un ejemplo: usted tiene un familiar enfermo. El familiar enfermo no sabe la gravedad de la enfermedad que tiene, pero tú sabes la gravedad de la enfermedad. Ahora, ¿cuál de los dos va a tener más prioridad en seguir el medicamento o la instrucción? El que sabe de la enfermedad. Aunque él es el que está enfermo, él no sabe. Por eso necesitamos que Dios nos conecte a su conocimiento, que Dios nos conecte a su revelación, para que lo que Dios ve nosotros lo podamos ver y de igual manera lo podamos abrazar. Pero repito, la ley no fue dada para que nosotros la cumplamos, sino para que nosotros veamos nuestra incapacidad de cumplirla. Es como cuando usted quiere hacer algo y se cansa de hacerlo y no lo hace, y no puede lograrlo hasta que en un momento alguien te dice: lo voy a hacer por ti. Usted, con los brazos abiertos, recibe la ayuda de esa persona. Ese era el propósito de Dios para cuando Cristo viniera. Cuando Él venga a cumplir la ley por nosotros, nosotros podamos aceptarla con los brazos abiertos, pero el hombre sigue en su terquedad. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús viene siendo el fin de la ley. Recuerde que también vimos aquí que si usted entró aquí por vida,
usted va a salir de aquí por muerte. El nacimiento te conecta a un sistema y la muerte te saca de ese sistema. Eso también aplica para el plano de los espíritus. A través del nacimiento, la regeneración, usted es conectado al sistema del cielo. A través de rechazar a Cristo Jesús o muerte espiritual, usted sale de ese sistema. Cristo Jesús, al nosotros abrir nuestros corazones a su llamado, entendemos que Él es entonces esa nueva ley que se deposita en nuestro interior. Pero ahora surge un problema. Estamos claros y entendemos que la salvación es por gracia, depende de Cristo Jesús, pero muchas veces pensamos que la santidad depende de lo que yo haga. La santidad opera bajo el mismo principio de la salvación. Si fui salvo por estar conectado a Cristo Jesús, seré santo por estar conectado también a Cristo Jesús. La oración no me santifica, el ayuno no me santifica, leer la Biblia no me santifica, congregarme no me santifica. Me santifica estar conectado a Cristo Jesús, porque puedo hacer lo que Cristo hizo sin estar conectado de Cristo Jesús, pero no puedo estar conectado a Cristo Jesús sin hacer lo que Él hizo. Es decir, debo centrarme más en Él, no en lo que hago. Yo no puedo alegar que como estoy conectado a Él, no necesito hacer lo que Él hizo, porque si estoy conectado a Él, automáticamente voy a hacer todo lo que Él hizo, porque esa es la evidencia. Lo más importante ahora en este punto es que Pablo menciona, ahora yo tengo que prestar atención a lo que Cristo quiere hacer en mí. Una vez me centré en lo que Él hizo por todas las personas, Él entonces viene a vivir dentro de mí. Y cuando Él viene a vivir dentro de mí, se arma la disputa entre la ley de la vida y entre la ley de Cristo que quiere, y la ley del mundo, que quiere llevarle la contraria a esa vida de Cristo Jesús. Creo que con el siguiente ejemplo será más fácil entender. Cuenta una historia que había una excursión de una iglesia hacia un lugar donde había aguas profundas. Y dice esa historia que un hermano que no sabía nadar se tiró en el agua profunda. Y mientras estaba ahí casi ahogándose o intentando salir, el hermano de él no se tira, porque sabe que si se tira hay 2 muertos y no 1. Y él ve a un hermano que sí sabe en el agua y le hace la señal a ese hermano para que venga a socorrer a ese hermano que se está ahogando. Y dice él que cuando él llama a ese hermano que sabe nadar para que socorra al que no sabe, como que se muestra indiferente, como que no ve. Dice él que en su corazón él dijo, pero ¿qué clase de amor tiene ese hermano que ve que un hermano de él, porque era de la misma iglesia, está pidiendo ayuda para socorrer a otro hermano? ¿Cómo él va a evidenciar? Y dice el escritor que él hasta sintió ira y enojo por ese hermano. Pero cuando ese hermano que se estaba ahogando estaba ya sin fuerza, ese hermano que es experto va y lo saca. Eso como que perturba al hermano que estaba llamando al hermano para que socorra a su hermano que se estaba ahogando. Y él le dice, ¿por qué cuando te llamabas no hacía caso? Me estaba como ignorando. Y él dijo, lo que pasa es que mientras el que se está ahogando hace intento de salvarse, el que lo quiere salvar no lo puede salvar porque se van a cansar los dos. Tengo que luchar por mí para no ahogarme y tengo que luchar con el intento del de no ahogarse, y eso obstaculiza mi experiencia. Llegó un momento donde él ya se estaba casi rindiendo y yo pude entrar en acción. Y él dijo, algo similar sucede en la salvación. Mientras tú intentes vivir la vida celestial, no la va a vivir y va a parar lo que Dios quiere hacer, porque usted tiene que reconocer que usted no puede hacer nada de lo que Dios ha dicho en su palabra. En la medida que tú reconoces que no puedes hacer nada de lo que Dios ha dicho en su palabra, ahí entra el experto y no va a permitir que tú te ahogues en el pecado. Dios va a llegar en el momento exacto cuando nuestras fuerzas se rindan. Por eso el evangelio no es un intentar, el evangelio es un descansar en esa verdad que Dios ha plasmado en su palabra, y en la medida que yo me apropio de las características espirituales, yo puedo permitir que la verdad de Dios venga para ti. Por eso Juan 6:63, dice que la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Y recuerde que cuando la Biblia habla de carne, hay 7 definiciones del término carne. 7 definiciones.
Y una de ellas es lo que a Dios no le agrada y otra de ellas es nuestra capacidad humana. La carne tiene un significado pecaminoso y un significado natural. Por eso es que yo soy carnal cuando miento, pero también soy carnal cuando me caso. Soy carnal cuando estudio. Soy carnal cuando duermo. Soy carnal cuando como. Porque la carne se refiere a la vida natural o se refiere a las cosas pecaminosas. Cuando aquí dice que que la carne para nada aprovecha, en Juan 6:63, Cristo está hablando en el concepto de que no importa lo que tú vayas a hacer, tu pecado a Dios no le agrada y eso es fácil identificarlo. Pero todo lo que tú quieras aportar para Dios tampoco le agrada. Si Dios dice, a una oración de 3 horas, oye, no la haga de 4 horas, hazla de 3, porque tú no puedes ayudar. Si Dios te dice, llega a la santidad en un 100%, no llega a un 200 porque es imposible. Si Dios te dice, evangeliza 5 vidas hoy, no evangelice 6. Porque nuestro intento de querer agradar a Dios en lo que es supuestamente una exageración en los principios bíblicos, la gente cree que eso es espiritualidad. Por eso la espiritualidad no se va a medir en la medida que tú aumentas un elemento espiritual. No, fulano es espiritual porque hace un ayuno de 3 días cada cierto tiempo. Aquel no lo hace. No, la vida espiritual no se mide de eso. Pero repito, quien esté cerca de Dios va a ser la vida espiritual que Cristo vivió. Pero no podemos desligar nuestra cercanía y relacionarla a la actividad espiritual que podamos hacer. Por eso es que la carne para nada aprovecha. Entienda eso. Tu pensamiento para nada aprovecha a Dios. Tu corazón para nada aprovecha a Dios. Hay personas que pueden ser expertas en las cosas de la tierra. Tienen negocio y le va bien. Tienen un trabajo y le va bien. Ponen un negocio y le va bien. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, se quedan cortos. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no es lo mismo que la vida natural. Pablo agrega también un término aquí, que permítame leerle, pero también relacionarle con otro término que él ya ha mencionado, y que al verlo los dos, vamos a intentar entender al apóstol Pablo. En Romanos 6, Pablo dice, escuche bien, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Repito, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese, lo leo de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Hay un viejo hombre que fue crucificado, término pasado, pero ¿para qué el viejo hombre fue crucificado? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, tengo un viejo hombre que ya fue crucificado en Cristo Jesús, pero hay un cuerpo del pecado que se va a destruir en el futuro. Raya en su mente ahí, cuerpo de pecado. Váyase conmigo si usted está con los versos, nueva vez en Romanos 7. Y Pablo dice en este verso 24, miserable de mí, ¿verdad? Término presente, por lo que hemos visto que él ha dicho en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo habla aquí entonces de otro elemento. Pablo habla del cuerpo de muerte. Pablo dice, en mí hay 2 realidades. La ley mostró en mí 2 realidades. ¿Cuál? El cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte. Repito, Romanos 6, 6, perdón. Pablo habla del cuerpo de pecado hablando para un futuro. De igual manera, en Romanos 7:28 habla del cuerpo de muerte. Creo que definir esos 2 términos nos puede arrojar la idea de lo que Pablo está transmitiendo. Lo primero que Pablo está hablando de una misma realidad bajo 2 monedas. Una perspectiva de algo que se quiere hacer y una perspectiva de algo que se hace. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte? El cuerpo de pecado me da actividad en el pecado. El cuerpo de muerte me da inactividad en el reino. Pablo lo que dice, cuando yo quiero mentir, tengo el cuerpo de pecado que me dice, tú puedes hacerlo. Cuando no quiero ir a la iglesia, Pablo dice, tengo un cuerpo de pecado que me dice, no vaya a la iglesia. Cuando no quiero orar, Pablo dice, hay un cuerpo de pecado. O sea, el cuerpo de pecado tiene fuerza para pecar o materializa el pecado.
Y Pablo dice, ahora, el cuerpo de muerte me dice que cada vez que intento obedecer hay muerte. Cuando intento escalar a la vida del cielo hay muerte. Pero cuando voy a adentrarme en la vida opuesta a lo de Dios, hay realidad de pecado. Y Pablo dice ahora, el cristiano necesita una ley. Es la ley del Espíritu que me va a librar a mí en primer lugar del cuerpo de pecado y me va a librar del cuerpo de muerte. Pablo agrega a la vida cristiana normal que el asunto de la salvación ahora no es solo pedir perdón por mis pecados. En segundo lugar, no es solo pedir liberación por mi pecado. En tercer lugar, no es ser quitado de Adán y estar en Cristo. En cuarto lugar, no consiste solamente, dice Pablo, en yo entender que soy miserable de mí, sino el yo poder abrir mis ojos y entender que hay dos cuerpos que operan en mí. Hay un cuerpo de pecado que me da fuerza para pecar y hay un cuerpo de muerte que me da inactividad en el plano sobrenatural. Y Pablo, cuando entiende esa realidad, pensando que ya con aceptar a Cristo Jesús todo estaba resuelto, él dice, ¿qué es lo que yo soy? Yo soy un miserable. Yo soy alguien que está luchando entre ir a la iglesia y la debilidad de no ir. Entre la gana de cometer fornicación y el deseo de no cometer fornicación. Entre la gana de descarriarme y el deseo de no descarriarme. Pablo dice, el cristiano está inmerso en una lucha. A veces va a orar y a veces no va a querer orar. A veces va a leer la Biblia y a veces no va a querer la Biblia. La lucha, el cuerpo de pecado y el cuerpo de muerte va a luchar. Y Pablo dice, ahora tú necesitas una ley, que si la ley te hizo conocer lo que tú estabas haciendo mal, ahora necesito otra ley que te dé vida para tú poder cumplir en la voluntad del Señor. Y esa ley se consigue únicamente en la medida que el Espíritu se apropia de ti. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el cuarto paso para usted poder evidenciar la vida cristiana, que son 4, que a partir del próximo mes, si Dios nos lo permite, y después de que cumplamos nuestra asignación en los cultos evangelísticos, vamos a continuar ahora viendo cómo yo me apropio de esta verdad con 4 pasos. No voy a dar mucho detalle entre la ley del Espíritu, la ley de vida en el Espíritu, porque lo vamos a ver cuando veamos ese cuarto paso. Pero preguntémonos, ¿qué es la muerte? ¿La muerte es la limítrofe o es la gravedad de un caso? Pero cuando se llega a ese caso ya no hay nada que hacer. Me explico, usted está enfermo, si usted murió, ya no hay más nada que hacer. La muerte dice, se agravó su situación, pero automáticamente dice, se termina toda posibilidad de mejoría. La muerte entonces es la exageración de un malestar, pero que limita una probabilidad de mejoría. Mientras hay vida hay esperanza, sin importar la condición. Pero cuando alguien fallece, ya no se puede hacer nada. Por eso es que Pablo entiende que a través de la regeneración se le debe poner un stop a la vida pecaminosa, a la vida del pecado, a la vida contraria a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero fijémonos que cuando Pablo habla miserable de mí, él se hace una pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, él reconoce su condición partiendo de lo que vivía. Si tú estás luchando con el pecado, eres salvo, eres cristiano. Si estás luchando con el deseo de hacer algo de Dios y no hacerlo, eres cristiano. Esa es la vida cristiana. No te desanima ante la tentación. No te sientas mal cuando tú no quieras venir a la iglesia, cuando tú no quieras orar, porque vamos a vivir constantemente en esa lucha. El evangelio no es color de rosa. El evangelio es la realidad de esa lucha. Pero en la medida que yo me apropio de la verdad de Dios, se hace fácil o se hace difícil. Quien más se apropia del procedimiento espiritual, pues más fácil vive la vida cristiana. Quien rechaza el procedimiento espiritual, pues a esa persona más se le complica la vida cristiana. Pero permítame hacer un paréntesis, una pausa antes de entrar aquí a Romanos 7, 24. Usted debe entender que en el momento cuando usted dice miserable de ti, es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es experimentar una situación que te quite las ganas de usted vivir la vida cristiana, donde tus fuerzas se vayan al suelo, donde tu motivación se vaya al suelo y usted dependa únicamente de Cristo para usted poder vivir la vida cristiana. Cuando usted mira la cruz de Cristo, cuando usted mira ese sacrificio,
usted puede entender que tus pecados han sido perdonados. Pero cuando usted se enfoca en la guía del Espíritu Santo, usted ahora presta atención a lo que Dios quiere hacer en ti. También hemos visto que el Evangelio es usted en Cristo y Cristo en ti. La primera parte de la salvación, Cristo te introduce en Él. En el segundo aspecto de la salvación, ahora Cristo se introduce en ti. En el primer aspecto usted recibe perdón, en el segundo aspecto usted recibe santificación. Y tenemos que apropiarnos de toda esta verdad que está a la luz de la palabra. Pero volviendo aquí a Romanos 7:24, permítame leer, Pablo dice, miserable de mí. Y cuando él dice, miserable de mí, viene la clave que va a permitir la liberación. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Si Pablo habla en primer lugar de una realidad con la que él luchaba, habla en segundo lugar de una conclusión que él llegó sobre sí mismo, miserable de mí. En tercer lugar, si él se hace una pregunta, ¿quién me librará? No responde la pregunta, porque hay preguntas que son retóricas, que usted no la pregunta para buscar respuestas, sino para reflexión. Es como la canción ahora que se ha hecho famosa, ¿qué será lo que tenía Daniel? ¿Qué será lo que tenía Elías? La intención no es que no sé, es que quien le escuche reflexione y que lo que él hizo lo haga esa persona para tener los resultados que él tuvo. Si él oró y Dios lo escuchó, entonces si a mí Dios no me escucha es porque yo no oro. Y aquí Pablo dice, ¿quién me librará? Y concluye diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice que la liberación del cuerpo de muerte no consiste con hacer algo, consiste con entender que alguien es que te puede librar. El que te puede librar del cuerpo de la muerte no es hacer lo que Cristo hizo, es Él mismo. Y Pablo dice, ahora usted debe tener encuentros con Cristo. Usted debe tener experiencias sobrenaturales con la persona que te salvó. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Para mí, conocer a Dios solamente a través de informaciones, a través de teorías, a través de narraciones bíblicas, pero no a través de un encuentro vivo. Y Pablo dice, ahora yo necesito tener experiencia con Él. Yo necesito que Él se me revele más allá. Yo necesito entender que la vida espiritual no consiste con hacer lo que Dios ha ordenado en su palabra, sino en permitir que lo que Dios ha ordenado en su palabra, Cristo Jesús lo pueda hacer en ti, y que Cristo Jesús de igual manera lo pueda hacer en mí. El evangelio de hoy se ha minimizado a teoría. El evangelio de hoy se ha minimizado a pasos. Si tú haces la oración de fe y vas a la iglesia, tú eres salvo. Si tú oras tal hora, tú eres salvo. Esa no es la evidencia. Ese es el resultado. Y lo lamentable es que la manifestación externa de algo se puede imitar sin necesidad de que haya una realidad eterna. En conclusión, Pablo dice, después de abrazar toda la verdad de la sangre, toda la verdad de la cruz, toda la verdad del perdón, toda la verdad de la liberación, entender que estoy en Cristo y no en Adán, ahora tengo que luchar con este cuerpo.